Qué bueno, buenas noches. Vamos a empezar y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use y continuemos el día de hoy contentos, esperando en Dios en todo momento, ¿verdad? Gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, rogándote, Padre, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Rogándote que tu presencia se deje sentir en medio de nosotros, Señor, y que podamos avanzar en este estudio de las 7 iglesias descritas en Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, Padre. Tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. 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 Pues nuevamente bienvenidos a todos. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí haciendo el tiempo para poder entrar en este hermoso estudio. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro mensaje a las 7 iglesias de Asia. Hemos visto el mensaje a Éfeso, después el mensaje a Esmirna. La semana pasada vimos el mensaje a la iglesia que estaba en Pérgamo. Y hoy veremos el mensaje a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Y para eso yo les quiero invitar a recordar el mapa de cómo está la disposición geográfica de estas 7 ciudades. Y aquí tenemos, ¿verdad? A Éfeso, fue el primer mensaje. Después Esmirna, los dos son puertos. Pérgamo ya no es un puertamo, un puerto, perdón. Y aquí tenemos a la ciudad de Tiatira, que es la ciudad más centralizada de todas ellas. De hecho, vamos a ver el rato que era la ciudad donde se pasaba los caminos, llegaban a Tiatira para de ahí pasar a Esmirna, a Pérgamo, a Éfeso, etcétera. Tiatira era una ciudad central, así que es muy importante que nosotros tengamos bien la ubicación de esta ciudad. Aproximadamente tenemos estos años donde de una manera simbólica, estas iglesias se ven representadas en la historia. Acuérdese que una de las escuelas de interpretación del Apocalipsis y especialmente de las cartas de las 7 iglesias es que estas cartas fueron dadas proféticamente representativas de la iglesia en la historia. Así que sitúan a Éfeso como la primera iglesia, la iglesia fundada por los apóstoles, la iglesia apostólica, del año 33 aproximadamente al año 100 después de Cristo. Después viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que vimos nosotros como la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió, la iglesia de más muertos en la historia, del año 100 al año 313 después de Cristo, donde hubo 10 emperadores romanos, empezando por Nerón el 11º, el que comenzó todo, y 10 más que le hicieron la vida miserable a la iglesia, que casi la exterminan, pero en lugar de hacer eso, se multiplicó la iglesia. Después vemos a la iglesia del gobierno, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se fundió el Estado con la iglesia, una iglesia política, una iglesia institucionalizada donde ya no eras cristiano por conversión, sino por nacimiento, ¿verdad? Entonces era muy conveniente, ¿verdad? Y ahora ya no solamente no era perseguida, sino eran perseguidos los que no fueran cristianos, ¿verdad? Y se le imponía el cristianismo a los demás, cosa que la Biblia jamás va a aprobar. El cristianismo no se impone, el cristianismo se comparte y es el Espíritu Santo el que convence, convierte el corazón de las personas. Las personas toman una decisión por Cristo libre, ¿verdad? Pero Pérgamo es la iglesia que abarca aproximadamente del año 313 al año 590 después de Cristo, de acuerdo a estos estudiosos, a estos observadores de la historia y de las características del mensaje a Pérgamo. Bueno, ahora nos toca a Tiatira. Tiatira se le ha asignado por los eruditos bíblicos en esta escuela de interpretación, se le llama la iglesia del papado, la iglesia donde la iglesia católica romana está en su máximo apogeo, la iglesia gobernada por los papas. Ahorita vamos a entrar después en esto.
y es aproximadamente del año 590 hasta el año 1517 después de Cristo, donde un monje llamado Martín Lutero empieza a darse cuenta que la salvación es por la fe, de acuerdo a las Escrituras, y pretende traducir la Biblia al idioma natal de su lugar, que era el alemán, porque la Biblia no se podía leer por nadie, estaba prohibida por la misma iglesia, así que no había doctrina, todo lo que ellos sabían era lo que los sacerdotes les predicaban el domingo, ¿verdad? Y eso, pues entre comillas, porque la misa se hacía en latín y pues nadie entendía. Imagínense nada más qué caos tan grande. Bueno, recuerden que de acuerdo a una de las principales escuelas de interpretación, estas iglesias simbolizan periodos de la historia de la Iglesia de Cristo. Hasta el fin de los tiempos, que es la última iglesia, y no sabemos cuándo va a ser ese fin. Pero cada uno de estos mensajes tiene aproximadamente 6 partes. Cada mensaje a cada iglesia contiene 6 elementos o 6 partes. El primero, pues, es el destinatario. Por ejemplo, en este caso escribe al ángel de la iglesia que está ¿dónde? En Tiatira, ¿verdad? Se determina a quién va dirigida la carta. El segundo elemento es el remitente, cómo se presenta el autor, el escritor. Y siempre se presenta de una manera diferente en cada iglesia. Se revela de una manera particular, remarcando sus atributos dependiendo del estado espiritual de cada iglesia. Si se recuerdan cómo se reveló en el mensaje a la iglesia de Esmirna, cómo se reveló el remitente, cómo Cristo se muestra. Dice el que estuvo muerto y revivió, resucitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia iba a sufrir, inclusive iba a sufrir la muerte, pero el mensaje era resucitarás, no es el fin. Si yo morí y me levanté, tú también te vas a levantar, ¿verdad? Entonces así se presenta como el que vivo, pero estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así que a cada iglesia se le presenta, en segundo lugar, se le presenta de una manera especial el remitente, quién escribe la carta y cómo se presenta. Ahorita lo vamos a ver en el caso de Tiatira. El tercer elemento, y si estás apuntando sería bueno, ¿verdad? Los elementos, si ya lo tienes, pues revisa a ver si lo tienes bien. El tercer elemento para cada iglesia es un elogio, es un mensaje de aprobación, es un reconocimiento de algo que tiene de bueno o que hace bien esa iglesia. El Señor comienza revelándose y después reconoce las cosas buenas si es que las hay, ¿verdad? De esa iglesia. En cuarto lugar, estas cartas tienen un elemento de amonestación. Es un regaño concerniente a lo que está haciendo mal esa iglesia. El Señor les hace ver los errores, les hace ver los pecados en los que están incluyendo, las cosas que a Dios le desagradan, a Cristo no le gustan. Así que siempre incluye una amonestación. El quinto elemento es una exhortación. Es una advertencia, es una amenaza de castigo en caso de que no se arrepientan, en caso de que no cambien su manera de ser, de pensar o de actuar. Es una amenaza, es una exhortación que dice cambia porque si no, bueno, y viene una promesa de castigo. Y el sexto elemento es una promesa de bendición, un aliciente donde Cristo promete un premio, un galardón a los que venzan su maldad, a los que cambien su proceder. Y yo creo que este modelo es el modelo que Dios casi siempre usa. El Señor nos revela quién es Él, nos reconoce las cosas que estamos haciendo bien y honestas, pero nos amonesta en nuestros pecados y nos da la oportunidad de arrepentirnos, siempre advirtiéndonos las consecuencias de no hacerlo, pero dándonos al final un aliciente maravilloso, una promesa grandísima de lo que vamos a recibir de Dios si decidimos arrepentirnos, buscarle, seguirle, humillarnos delante de nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? Así que pues vamos a Apocalipsis capítulo 2,
versículo 18, si me lo permites. Vamos allá y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos primeros versículos. Bueno, pues así comienza el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Si lo estás viendo ahí en tu pantalla, lo voy a hacer un poco más grande para que podamos admirarlo todos, especialmente si estás en un celular. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. El destinatario: escribe al ángel de la iglesia que está ¿dónde? En la ciudad de Tiatira. Acuérdense que el ángel es el mensajero, el responsable, o digamos el pastor de la iglesia en Tiatira. El hombre que va a dar cuentas de la iglesia. Siempre Dios habla a la cabeza, ¿verdad? Habla a los responsables. Dios le habla al hombre como responsable de su matrimonio, aunque la que esté mal sea la esposa, ¿verdad? Dios le pide cuentas al esposo, como le pidió cuentas a Adán. Eva le dio el primer mordisco, pero el responsable era Adán. Y de hecho, increíblemente, la Biblia nos deja saber que Adán estaba junto a ella. Es increíble. Yo cuando lo descubrí la primera vez dije, wow, o sea, Adán no estaba por allá perdido, ¿no? Estaba ahí calladito, viendo qué hacía su esposa. Y quiso quedar mejor bien con su esposa que con Dios, ¿no? Volteó ella y le dijo, órale, come, ¿no? Y también comió. Bueno, hermanos, el responsable, el ángel de la iglesia, se revela al Señor así. ¿Quién escribe? El remitente, el Hijo de Dios, con mayúscula, el Hijo. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este es el remitente que tenemos en esta carta. Y mire, hermano, qué increíble. Esta es la única carta de las 7 iglesias donde Jesucristo se revela con el título de el Hijo de Dios. Y la razón es importantísima porque siempre, de acuerdo a la condición de la ciudad y la condición espiritual, Dios se revela de una manera muy especial. Fíjense que en Tiatira era la ciudad centro, era el centro de adoración del dios Apolo. Pues resulta que en la mitología griega, Apolo es uno de los principales hijos de Zeus, el dios Zeus, al que se consideraba el mayor de los dioses. Por lo tanto, a Apolo se le llamaba el Hijo de Dios. ¡Wow! Pero aquí el Señor se le muestra a Tiatira como el verdadero Hijo de Dios. Así que el hijo de Zeus, el famoso hijo con minúscula de Dios, no era otra cosa más que un ídolo repugnante delante de Dios, en el cual las personas confiaban. Así que siendo Tiatira el centro de adoración del Hijo de Dios, el hijo de Zeus, el Señor Jesucristo se le presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero. Qué impresionante, ¿verdad? Cada una de las revelaciones donde Dios se muestra está tirando abajo el culto idolátrico de la ciudad a la cual le envía este mensaje. Así que, en segundo lugar, dice que el Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego. ¡Wow! Esta descripción es muy especial. Ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Para poder entender esta descripción, Apocalipsis siempre se lee a la par de un libro del Antiguo Testamento llamado La Profecía de Daniel. Todos los que estudian Daniel tienen que leer Apocalipsis y los que estudian Apocalipsis leen forzosamente Daniel porque son dos libros que se van muy concatenados de la mano. Con muchos años de diferencia, pero con una revelación muy parecida. Así que vámonos rápido al libro de Daniel, capítulo 10, en el verso 5 y 6. En el capítulo 10, versículo 5, Daniel está teniendo una visión del Hijo de Dios. Y miren qué es lo que dice. Está hablando Daniel y dice, yo alcé mis ojos, dice Daniel, y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Tenía un cinturón de oro.
Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Aquí Daniel describe los ojos de Dios, los ojos del Mesías, como antorchas de fuego, llamas de fuego. Apocalipsis Juan dice, sus ojos son como fuego, ¿verdad? Unos ojos como llamas de fuego. Aquí dice antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¡Wow! Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo, Daniel, estoy viendo esta visión. Mire qué tremendo. Está describiendo exactamente al mismo personaje, con ojos como antorchas encendidas, antorchas de fuego, y brazos y pies de un color de bronce, como el bronce completamente pulido. Cuando el bronce se pulía a gran escala, ¿verdad? Abrasivamente, quedaba brillante, refulgente, como si estuviera en un horno. ¿Y qué representa estos ojos de llama de fuego? Hermano, si estudiamos la escritura, representa la ira de Dios. Los ojos de fuego como llamas representa la ira, la justa ira de Dios, su mirada severa, penetrante, que consume todo tipo de mascarilla, todo tipo de careta, todo tipo de hipocresía que hubiera en los hombres, porque sus ojos alumbran, sus ojos no solo alumbran, sino que son asimilados, son semejantes al fuego. Y ustedes conocen que el fuego avanza, el fuego penetra, no se queda solo en un lado, no se queda solo en lo exterior o en lo interior. Donde empieza el fuego no se queda ahí, sino incendia absolutamente todo. Aunque haya empezado millas por allá, llega hasta donde tiene que llegar y consume. El fuego no solamente consume, el fuego no solamente penetra como la mirada del Señor que penetra y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ayer que estuvimos en nuestro mensaje del domingo, estuvimos hablando del corazón limpio. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y sabemos por la Escritura que el Señor mira toda la impureza que pudiera haber en un corazón. El único que lo puede limpiar es el Señor. Sus ojos penetran, hermano. A sus ojos nada se puede esconder. Su mirada consume. Es una mirada desafiante, es una mirada de que impone. Y sus pies de bronce, como si fuera un metal refinado, ¿verdad? Pues el fuego también purifica los metales, los refina, así se dice en términos metalúrgicos. Un oro refinado, una plata refinada, un bronce refinado, es aquel que es metido en el fuego. Cuando el bronce es metido en el fuego, es refulgente, ¿verdad? Y toda la escoria sale a la luz y es quitada completamente, y solo el fuego puede hacer tal purificación. Así que Teatira era la ciudad donde se fabricaba, fíjense qué interesante, esto te va a fundir los fusibles, ¿no? Resulta que Teatira era una ciudad donde se fabricaba una estatuilla con la figura de un ojo. Y resulta que se le llamaba el ojo que todo lo ve. Algo así como el ojo que se pone, ¿verdad? Guardando las debidas proporciones, en el dólar, ¿verdad? Ese ojo en una pirámide que se conoce como el ojo que todo lo ve. Bueno, esto es muy viejo. Y en Teatira se hacía una estructura, una estatua con la figura de un ojo que representaba esa mirada a la cual nadie podía esconder nada, el ojo de Dios, por así decirlo. De tal manera que hasta la actualidad, en la actualidad ahí en Turquía, en lo que era antes la ciudad de Teatira, si tú vas a visitar o vas como turista, uno de los souvenirs, uno de los recuerditos de haber estado ahí, es precisamente todavía esa estatua de el ojo que todo lo ve. Y aquí Cristo le dice a la iglesia de Teatira,
Yo soy el que tiene ojos como fuego y pies como bronce bruñido, como pies fuertes. Sus pies como bronce sumamente pulido representan juicio de Dios, representa poderío. En la Biblia el bronce casi siempre tiene que, tiene que ver con un juicio de Dios. El bronce en la visión que tuvo el rey, ya se me olvidó cómo se llamaba, eh, Nabucodonosor, creo, sí, el rey Nabucodonosor, que Daniel le revela esa visión, la de la estatua, ¿se acuerdan? Resulta que las piernas de esa estatua eran de bronce y representaron o representaban el imperio griego. El imperio griego fue un imperio muy, muy poderoso. El ejército griego fue uno de los más fuertes. Con solo 300, está registrado en la historia, pudieron derrotar a miles de tan bravos y tan fuertes y tan disciplinados que eran los soldados griegos. Los griegos eran un imperio muy grande y muy fuerte. De hecho, iba a ser el imperio que iba a quedar, a no ser porque le dieron lugar a su carne, a la fornicación, a la lujuria, y cuando un imperio se corrompe moralmente, viene su decadencia. Y por eso los romanos pudieron conquistarlo. Pero el bronce representa juicio, frecuentemente el juicio divino, con respecto a las justas demandas de Dios. Así que este mensaje, Tatira, no empieza suave, empieza amenazante, hermano. Empieza con el Hijo de Dios, que eso desde el primer título conmociona a la ciudad, porque ahí se celebraba a ustedes, como les dije, el culto al Hijo del dios Zeus, llamado Apolo. Así que Cristo les dice, no, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Además tengo mis ojos, y mis ojos son como llama de fuego que penetra, y mis pies son como el bronce refulgente. Hay juicio en mí. Vengo vestido de juez, es lo que está diciendo. Así que este mensaje a Teatira empieza amenazante, empieza serio. ¿Alguno recuerda la serpiente de bronce? ¿Sí se acuerdan de ese hecho de la serpiente de bronce? Bueno, resulta que, ustedes recuerdan la historia, cuando el pueblo de Israel pecó y Dios los disciplinó y les mandó un juicio muy fuerte, y hizo que en el desierto serpientes ardientes, así se le llamaba a las serpientes venenosas, porque el veneno de esa serpiente no solamente era mortal, sino ardía, quemaba literalmente, era un ácido fuertísimo que quemaba el cuerpo mientras morías lentamente bajo ese efecto del veneno. Dice la escritura que el pueblo de Israel se arrepintió, pidió ayuda y Moisés fue a clamar a Dios. Y Dios le dijo a Aarón y a Moisés, hagan una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? El bronce representa el juicio. Y pónganla, levántenla. Cualquiera que mirare la serpiente será salvo, no morirá. La serpiente era exactamente la figura de lo que estaba matando al pueblo de Israel, el juicio de Dios. Cristo mismo dijo que él iba a ser como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. ¿Y por qué? Porque Cristo se iba a convertir en el pecado, en lo que nosotros nos mató. ¿Qué nos mató a nosotros? ¿Qué nos condenó? El pecado. Entonces Cristo se hizo por nosotros pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso, desde antes, ¿verdad? Dios le dice a Moisés y a Aarón, hagan una serpiente, para que cuando vean esa asta, vean qué es lo que cuál es el resultado de su pecado, el juicio que yo estoy teniendo sobre ellos. Entonces, al nosotros ver un crucifijo, al nosotros ver a un Cristo crucificado en una película o en una figura, en una pintura, nos debe recordar el juicio de Dios para nuestros pecados. Ese cruento sacrificio, esa crueldad sobre el Hijo de Dios, la merecíamos nosotros. Entonces, al voltear nosotros con fe al sacrificio de Cristo, también nosotros seremos salvos. Cuando recibimos ese sacrificio como sustitutorio en nuestro lugar, y decimos, Señor, perdona mis pecados, yo te recibo como el regalo de salvación, en ese momento viene la misericordia de Dios y Dios transforma tu corazón y no deja que te mueras. Todos los que miraban esa serpiente de bronce, ¿verdad?, permanecían salvos. Así que el bronce siempre tiene que ver en la Biblia, o casi siempre, con un juicio.
Yo vengo como juez, es lo que dice el Señor en esta introducción. Después vamos al versículo 19, si me lo permites. Vamos ahí al verso 19. En el verso 19 comienza como lo dice todas las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Déjame ir para acá. Caray, ¿por qué no se puso? Ok. Bueno. Ajá. Bueno, es que tengo otra cita por acá, pero bueno, vamos primero al versículo 19. Dice así. Dice, yo conozco tus obras. Acuérdese, hermano, que para Dios no hay nada que quede escondido. Al Señor no se le escapa nada en absoluto. Y a todas las iglesias les remarca esto. Yo sé, yo conozco, yo miro, nada se me escapa. Y aquí tampoco se le escapan las cosas buenas al Señor. O sea, el Señor no solamente ve las cosas que están mal, ve las cosas que están bien. Y enumera 5 cualidades de esta iglesia de Tiatira. ¿Qué dice? Conozco tu amor, tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia o perseverancia, y que tus obras postreras son mayores o son más que las primeras. O sea, hay un progreso, no te estancaste, seguiste haciendo más y más. Así que Tiatira, bueno, era una ciudad donde los cristianos verdaderos se caracterizaban por ser amorosos, por tener una fe, un servicio. Pero escúcheme bien, los ojos de Dios pueden leer los motivos, pueden leer los pensamientos, pueden leer las intenciones más íntimas del ser humano. Así como vimos el día de ayer que el Señor escudriña los corazones. Y el salmista le decía, Señor, escudriñame, examíname, pruébame para ver si hay en mí camino de perversidad. Conoce mis pensamientos, hazme un examen profundo, sondea mi corazón. Otras traducciones lo usan como la palabra sondear. ¿Qué es una sonda? Una sonda, ¿verdad? Es un aparato que se mete en las profundidades del océano para detectar qué hay abajo, donde la oscuridad no permite ver y la profundidad es tan grande que no sabemos cómo está el fondo del océano. Pero la sonda lo puede ver, lo puede detectar y lo saca a la luz en un radar, en un aparato que te da toda la orografía, ¿verdad? Toda la geografía interna de los abismos del mar. Así pide el salmista que Dios sondee su corazón. Bueno, el Señor puede leer nuestros más íntimos pensamientos. Delante de Él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar porque Él nos ve tal como realmente somos. Dios conoce qué clase de amor tenía Tiatira. Sí, conozco tus obras y conozco tu amor, pero él sabía entre cristiano y cristiano, entre oveja y oveja, qué clase de amor tenía. Si tenemos fe en parte a Dios, le creemos la mitad, ponemos nuestra fe la mitad en Dios y la mitad de nuestra chequera, ¿verdad? O la mitad en Dios y la mitad de nuestras medicinas. El Señor ve en nuestro corazón. Si tu servicio, hay gente muy servicial, pero Él sabe, Él conoce si el servicio a Dios es para obtener recompensas, o aplausos, o reconocimiento de los hermanitos, ¿verdad? O como un acto verdadero de adoración y gratitud a su infinita gracia para con nosotros, hermano. Dios mira si tu servicio es genuino, porque Dios mira el corazón. Además dice, yo conozco tu paciencia. Fíjese que aquí la palabra paciencia significa perseverancia, continuidad. No has dejado de hacer las cosas que están bien. No eres una iglesia en etapas, ¿no? Que un mes sí, un mes no, ¿verdad? Has sido constante, has sido persistente. O sea, Dios mira cuando tú le echas ganas y si continúas creyendo y sirviendo a Dios a pesar de la depre, a pesar de la opresión, a pesar de la crítica, a pesar del entorno en el que vives, a pesar del gobierno que tienes, a pesar del ambiente social que te rodea, si tú continúas, Él lo conoce. Los creyentes de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras.
Teatira era una iglesia llena de obras de amor, de fe y de servicio. Era ese tipo de iglesias a las que tú llegas y wow, te reciben con una calidez maravillosa, te reciben con un abrazo, con un refresquito, con un cafecito, ¿verdad? Casi casi te cargan y te llevan a tu asiento, te preguntan qué se te ofrece, cómo estás, cómo te llamas, te presentan, me llamo fulano, en lo que te pueda servir, si te hace falta una Biblia te la presto, etcétera, etcétera. Hermano, era una iglesia que uno decía, wow, cuánto amor hay en esta congregación. Pero los ojos de llama de fuego, hermano, del Señor atraviesan las apariencias. Yo he estado en congregaciones donde aparentan un gran amor, pero en realidad solo es un sistema para de mercadeo, para conquistarte y que tú sigas yendo y por cierto, pues dejes tus diezmos y tus ofrendas, ¿verdad? Es una fachada. Dios mira las fachadas. Dios mira las máscaras, Dios mira las posturas, ¿no? A veces somos excelentes actores, ¿verdad? Ponemos una sonrisa colgate, ¿verdad? Pero por dentro solo es una actuación, solo es un requisito que nos ponen en los ujieres, ¿verdad? Para saludar con una sonrisa, aunque por dentro estamos aburridísimos y lo único que queremos es irnos a nuestra casa. Hermano, no. Además, Dios dice, tengo los pies de bronce. Sus pies, los pies de Cristo, definitivamente van a aplastar el pecado de la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque mire, hermano, la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Escúcheme este versículo porque es muy importante. Me lo estaba saltando, pero Dios me lo recuerda. Dice Salmo 7, versículo 11. Dios es ¿qué? Juez justo. Y Dios está airado. Dios está enojado contra el impío todos los días. Sí, yo sé que tú has escuchado ese dicho que Dios odia el pecado, pero ama y apapacha al pecador. Bueno, eso no lo dijo Cristo, ni lo dijo ningún líder de la iglesia, lo dijo Gandhi, y Gandhi no era cristiano. Así que le hacemos más caso a la palabra del Señor. Y en la Biblia dice, en todas las ediciones, católicas, protestantes y no protestantes, que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío peca todos los días deliberadamente. Así que Dios no va a dar por justo al pecador. El pecador está en enemistad con Dios. Y el Señor mira el corazón, por eso tiene misericordia de nosotros y la salvación no puede ser ganada por nuestras buenas obras, porque Dios no juega el juego de la balanza, ¿no? Donde pone de un lado las buenas obras y del otro lado las malas y a ver cuál pesa más. No, no, no. Una sola obra delante de su santidad nos condena para siempre. Así que Cristo no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. Cristo vino a salvarnos. Y los que se humillan y reconocen su condición son salvos para siempre. Así que Apocalipsis 2:19 le está diciendo, yo conozco tus obras. Seguimos adelante. Hermano, de las 7 iglesias, de las 7 ciudades a las que se dirige una carta, quiero que sepas que Teatira era la más pequeña de todas, aunque se dirige la carta más larga. Qué interesante, ¿verdad? A la más pequeñita de las ciudades se le escribió, si tú miras la cantidad de versículos, es la más larga. No lo veas ahorita, no te distraigas, ¿verdad? Pero créeme, el mensaje más largo de las 7 iglesias se dirige a la ciudad más pequeña. Teatira, escúchame bien, estaba construida en una zona plana, en un valle, en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes, ni tampoco una acrópolis. ¿Te acuerdas que era la acrópolis, verdad? Una ciudad amurallada, grande, grandota, o sea, no era solamente un castillito, era un lugar muy alto y que se llamaba Acrópolis, una ciudad amurallada. Pero Teatira no. Su importancia fundamental de Teatira es que era una ciudad con una posición estratégica. Su importancia radicaba en su posición céntrica, estratégica, que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. O sea, los comerciantes pasaban por ahí, hacían transacciones, hacían negocios en Teatira. Por lo tanto, Teatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Había una cantidad enorme de comerciantes de todo tipo. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones
que mencionan numerosas corporaciones. ¿Cómo es esto? Había gente productora de lana, otros eran especialistas en la producción de lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, incluso, pues desgraciadamente, traficantes de esclavos. Había industrias de traficantes de esclavos donde podías comprar buenos esclavos. Forjadores de bronce. Qué interesante, ¿verdad? ¿Forjadores de qué? De bronce. Bueno, recordemos que un personaje que Hechos de los Apóstoles nos dejan saber es la famosa Lidia. Hechos capítulo 16, ahorita lo vemos, nos dice que Lidia era vendedora de púrpura. Vamos ahí, Hechos capítulo 16, vaya conmigo ahí. Dice así la escritura. Hechos 16, 14. Está hablando el apóstol Pablo, Lucas, escribiendo. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de donde, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, en el tiempo de la oración. Mire lo que dice. Y un día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea, quiere decir que se convirtió, creyó en Jesucristo, y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, a Pablo, Silas y Lucas. Hermano, qué tremendo. Esa mujer, Lidia, proveniente de la ciudad de Tiatira, fue la primera cristiana y ahí se fundó la iglesia en su casa, ya en Tiatira, de la iglesia que hoy recibe la carta en Apocalipsis, ¿verdad? Hermano, esta mujer era una vendedora de púrpura, quiere decir que era una mujer comerciante. Déjenme explicarles un poquito. El tinte de púrpura, con el cual se teñían las telas más finas, era una sustancia que se extraía gota a gota de un cierto molusco marino, lo cual implica que así ese néctar que le daba color púrpura, el famoso color púrpura a la ropa, era carísimo, era muy difícil conseguirlo, era muy caro procesarlo. Se necesitaban muchísimos moluscos para tener un poco de ese tinte. Mira, hermano, para poder teñir 1 kilo de lana, se invertían casi $3,000 en el tinte de púrpura por 1 kilo de lana. Así que imagínate lo que costaría un traje de púrpura, sábanas, ropa, telas de púrpura. Bueno, la primera cristiana de esta ciudad, Lidia, ella era una comerciante, dijéramos, era una empresaria. Por lo tanto, si vendía púrpura y comercializaba la púrpura, tenía dinero, era una mujer adinerada. Hermanos, en Tiatira había riqueza, en Tiatira había money, ¿verdad? Había dinero, había mucho comercio. Al estudiar la carta notamos que no solo se dice que hubiera persecución contra los cristianos, en aquella ciudad no había persecución, no se menciona una persecución a los cristianos. La persecución era de otro tipo, ahorita lo vamos a ver. Pero recuerda, Lidia, siendo una mujer comerciante, puso sus ojos en el Señor y entregó sus dones y sus talentos para que en su casa comenzara la iglesia del Señor. Tiatira era una ciudad rica, era una ciudad de mucha prosperidad. El versículo 19 termina describiendo su progreso, porque dice que cada vez había mayores obras, ¿te acuerdas?
O sea, empezaron poquito, pero continuaron haciendo más amor, más servicio, más fe. Era una iglesia, hablo de los verdaderos cristianos, ¿verdad? Que realmente estaban aumentando en sus obras. Y Cristo los felicita por eso. Sin embargo, vamos a entrar al versículo 20. Vamos a ver cuál es la primera amonestación que les da el Señor. Y dice el Señor en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo dice de una manera tierna, ¿verdad? Unas pocas cosas, pero terribles, ¿no? Primero, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no dice que sea profetiza, sino que ella se dice profetiza, enseñe, número 1, y seduzca a mis siervos a 2 cosas, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! Hermano, ¿usted recuerda qué o quién era Jezabel? Lo más probable es que aquí en el mensaje a esta iglesia de Tiatira no era una mujer específicamente, sino que representaba un tipo de personas con las mismas características que tenía la famosísima por su maldad, reina Jezabel. Jezabel llegó a ser la esposa del rey de Israel llamado Acab, un rey, por cierto, muy débil de carácter, lo que hoy diríamos un poco hombre, ¿verdad? Una persona que le faltaban muchos pantalones para ser el rey. Y se casa con esta mujer que lo seduce inmediatamente con su belleza, pero era una mujer diabólica, era una mujer totalmente ajena al temor de Dios. Ella adoraba a muchos dioses, pero el principal era el dios Baal. Era tanta su influencia que cuando llega a coronarse y llega a ser parte de la familia real, por conducto de ella y seduciendo a su esposo, que se supone que era israelita, temeroso de Dios, manda matar y se convierte en una persecución a todos los profetas de Jehová. Todos los profetas de Dios son perseguidos, de tal suerte que algunos tuvieron que esconder a los profetas. Se dice de uno que cuando clamó al Señor le dice: Señor, acuérdate que yo escondí a tus profetas. Y dice la Biblia que hasta los escondían de 50 en 50 porque no podían ponerlos a todos juntos, porque si los descubrían, pues a todos los mataban. O sea, no ponían los huevos en la misma canasta, sino, dicen, como dice el dicho, no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Sepáralos, ¿no? Pues bueno, esta mujer mató a los profetas de Jehová, influyó a la idolatría y a la sensualidad a todo el pueblo de Israel. Era una mujer que practicaba la brujería, era una bruja. Dio de comer por muchos años, en su mesa sentó a 400 profetas del falso dios Baal, que era un dios de la sensualidad, era un dios de la brujería, era un dios malvado. La mujer más perversa de la Biblia, sin lugar a dudas, fue Jezabel. Así que cuando alguien se le relacionaba con ese nombre, era un insulto grandísimo, hermano. Era algo nada loable, ¿verdad? Era una crítica muy fuerte. Lo más feo que hizo Jezabel, hermanos, y pone mucha atención, es que esta mujer disfrazó las cosas más bien las cosas mundanas las disfrazó de espiritualidad. Para que te acuerdes la clase de maldad que tiene, una vez el rey Acab se enamoró de unos viñedos que estaban cerca de su palacio, de su casa de campo, ¿verdad? Y le preguntó al dueño que si se los vendía, le iba a pagar un buen precio, y el dueño le dijo: no, estos son herencia de mi padre, esto no se vende, esto es de nosotros, discúlpeme, rey, pídame cualquier otra cosa, pero esto no se lo puedo vender. Y el rey se pone triste, y lo encuentra Jezabel y le dice: ¿por qué está triste, mi rey? Pues es que no me quiso vender fulano de tal, ya se me olvidó ahorita el nombre en este momento, pero no importa mucho para los propósitos ahorita. Dice: fulano de tal no me quiso vender su era, no me quiso vender su viñedo, y me gusta mucho. No te preocupes, dice, no tienes por qué, tú eres el rey de Israel, y yo te voy a entregar ese viñedo. Entonces el rey se queda así tranquilo, ¿verdad? Y Jezabel empieza a maquinar. Y lo que hace Jezabel es tomar el anillo real
y hacer como que Acab estaba dictando ciertas cartas, y a nombre de Acab manda cartas a los ancianos de Nabot, no me acuerdo, creo que era la ciudad así, y ahí escribe y les dice a los ancianos de Jezreel, creo era la ciudad, que el tal Nabot era un tipo, pero fíjate cómo le dice, les llamo para que se pongan en ayuno y en oración y pongan delante de Dios a fulano, el dueño del famoso viñedo, ¿no? Cuando eso se hacía, hermano, se hacía como dando a entender, oremos y ayunemos porque la calamidad ha llegado a la ciudad. Y el responsable de esta calamidad es fulano de tal. Así que vamos a orar para que Dios saque a la luz ese pecado y para que muera apedreado este hombre. Así que contrata Jezabel a 2 falsos testigos comprados que testificaron que este hombre había blasfemado contra el Dios de Israel. Y entonces los mismos ancianos coludidos, ¿verdad? Y muy bien pagados, ¿verdad? A través del testimonio de estos 2 granujas que eran conocidos por malvados, les toman la palabra y apedrean al inocente de Nabot, creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Y, hermano, lo matan a su familia, y entonces llega Jezabel y dice, ahora sí, ya murió el dueño de este viñedo, vaya el rey a tomar posesión de su viñedo. De ese tamaño, ¿verdad? Ya no te sigo contando, pero en el proceso se le presenta Elías a Acab y le dice, lo que has hecho, lo que ha hecho tu mujer, porque tú eres el responsable, es digno de muerte. Acab se inclina, llora, se arrepiente, entre comillas, ¿verdad? Dios le tiene misericordia. O sea, Dios no puedes ocultar nada delante de Dios. Pero miren, de esa calaña era Jezabel. Así que esta mujer, Jezabel, disfrazó de espiritualidad, de ayuno y oración, sus más maléficas intenciones, sus más malvados planes, asesinando a un inocente. Ella no se tentaba el corazón con tal de obtener lo que ella quería. Por eso cuando Elías mata a los 400 profetas en el Monte Carmelo, ella se encoleriza, se endemonía y manda amenazar a Elías. Era tan fuerte su amenaza que Elías, el propio profeta de Dios, poderoso y que había tenido una victoria maravillosa, huyó para salvar su vida. Y sabemos que entró en una depresión tremenda hasta que Dios lo levantó y le dice, ¿qué hace aquí, Elías? ¿Qué pasó? No, es que yo solo he quedado. No has quedado tú solo. Hay muchos que tampoco han doblado sus rodillas ante Baal. No te creas el único, no te creas el más importante. Y lo saca de la depresión. Bueno, este es otro tema. Hermanos, Teatira es un nombre que deriva de una raíz que significa olor a podrido. Fíjate. Teatira, el nombre Teatira significa como olor a podrido. Haz de cuenta que es como el olor de aquí de la central de Abastos en México, o el olor que a veces llega por acá de Milpitas, de los tiraderos de basura que hay por acá. Es terrible cuando el viento sopla de cierta dirección y nos llega ese olor a basura, pues más o menos es lo que significaba Teatira. ¿Por qué? Porque Teatira representa en la historia el periodo papal, el periodo donde se juntaron tanto la doctrina de Jezabel, que invitaba a sus siervos a fornicar, la de Balaam, la del nicolaísmo. Hermano, Teatira representa la edad llamada el oscurantismo, la Edad Media, donde fue el punto más bajo moral de la iglesia institucionalizada. Ahí es donde surgió la famosísima Santa Inquisición, que de santa no tenía ni un gramo, ¿verdad? Donde a todos los verdaderos creyentes y al que se le ocurría leer la Biblia, se le acusaba de brujo y se le mataba en una hoguera, o se inventaron las peores y más increíbles y espeluznantes torturas que la maldad del corazón humano pudo haber inventado. Aún hay museos aquí en San Francisco, en cierta época, museos de la Inquisición, donde tú puedes ver herramientas de tortura que son abominables, hermano, que dices, ¿cómo se le ocurre a alguien tanta maldad, tanto sufrimiento? Y estamos hablando de muchos años atrás, siglos atrás. Imagínate lo que hay ahora. La iglesia más corrupta, la iglesia sincretista. ¿Qué es esto? La iglesia que mezcló las enseñanzas cristianas con el paganismo, donde metió y mezcló todo, hizo una mezcolanza. El sincretismo es la combinación de cosas sagradas con cosas completamente antibíblicas y mundanas.
Dios no quiere que mezclemos lo dulce con lo salado. Dios no quiere que mezclemos la Biblia con lo que no es Biblia. Pues esta época fue la época de la mezcla, de rituales idolátricos. Es más, la iglesia institucionalizada prohibió leer la Biblia. Imagínense qué oscuridad había. La gente no podía leer, no podía tener una Biblia en su casa y mucho menos la podía leer. Lo más que podían recibir es las migajas que alguien les pudiera dar en algún culto dominical, ¿verdad? Si es que llegaban a entender algo de las misas y demás. Hermano, era la época de la oscuridad. En el año 604 se establece el título de Papa. El año 604 después de Cristo. ¿Qué significa el título Papa? Significa el obispo universal. ¿Y a quién creen que fue conferido ese título, el primer papa? ¿Quién fue el primer papa? El título fue conferido al emperador, al jefe de jefes. Había otros obispos, pero el mero mero era el papa, y el primer título para papa se le dio al emperador en turno. Así que, hermano, eso era lo que había en esa época, donde Tiatira tipifica ese periodo oscuro del cristianismo, o de lo que se conoce como la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia de Cristo obviamente no era esa. Siempre hubo un remanente, siempre hubo un resto, siempre hubo un grupo escondido, selecto de verdaderos y humildes creyentes fieles al Señor. Pero aquí dice el versículo 20 que esta mujer enseña a sus siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Vamos a verlo otra vez. Dice aquí el versículo 20. Jezabel, o las mujeres o las personas con ese espíritu jezabélico, dice que enseñaban ¿qué cosa? Enseñaban a los siervos de Dios a fornicar. Los seducían a comer cosas sacrificadas a Dios. Para que entiendas esto, déjame explicarte una cosa. Como Tiatira era el centro de adoración a muchos dioses, especialmente a Apolos, el hijo de Dios, entre comillas, los comerciantes religiosos cerraban sus ventas y sus tratos comerciales al calor de una comida en el templo. Y para hacer esto, primero llevaban a los sacerdotes sus mejores toros, sus mejores sacrificios. El sacerdote se quedaba con una parte y lo demás se comía en presencia del ídolo, y ahí mismo en esas comidas se cerraban los mejores tratos. Hasta la fecha, los mejores lugares para cerrar un trato comercial, ¿dónde es? Pues en un restaurante, en un buen bar, en un lugar donde puedas chocar las copas y decir salud y firmas el contrato, ¿verdad? Bueno, pues esto es muy viejo y se hacía precisamente en la ciudad de Tiatira. Por eso, pero déjame decirte, después de la cena y el sacrificio, entraban las sacerdotisas, las meseras, hermano. Y entonces mesa que más aplauda, ¿ya me entendiste? Y entonces se volvía esto en un bacanal, en una orgía tremenda. Y si no participabas de eso, te veías muy mal con el que acababas de firmar. Entonces, esta Jezabel, o el espíritu jezabélico, o los que predicaban y enseñaban tales cosas, lo que le decían a la gente es: mira, hombre, adora a Dios, pero no seas tan legalista, hombre. No se va a poner celoso Dios si haces como que también adoras a Apolos. Tú nada más, mira, haz la finta, hombre. ¿Qué tanto es tantito? Mira, te vas a perder un supercomercio, te vas a perder un negociazo. Lleva tu carnita también allá, total. Dios sabe que no lo estás haciendo de corazón. Sí, ¿qué tanto es tantito, hombre? Tú no, nada más. Y entonces estaba empezando a mezclar. Y había ciertos cristianos que, para no perder su negocio, transigían y empezaban a cerrar tratos justo, precisamente, en los círculos de idolatría. Y lo peor del caso es que no solamente participaban de idolatría, comían sacrificado a los ídolos, sino que después fornicaban con las meseras. Y usted me entiende. Enseñaba a los siervos de Dios, los seducía para que fornicaran y para que
pecaran delante de Dios. Hermano, obviamente aquí el mensaje de Tiatira no solo está hablando de una fornicación física, está hablando de la fornicación espiritual. Mira, me recordó una cita el Señor cuando estaba preparando esto. Déjame ver, creo que también la puse aquí en la lista de versículos. Y es precisamente Santiago 4, versículo 4. Mira qué interesante. ¿Cómo dice el apóstol Santiago? Por cierto, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Oh almas adúlteras. ¿De qué clase de adulterio está hablando el Señor? Del adulterio espiritual. ¿Cómo se describiría un adulterio espiritual? Bueno, el adulterio es cuando una persona casada tiene amoríos con otra persona que no es su cónyuge. En este caso, nosotros estamos casados con el Señor. El Señor es nuestro esposo, somos su esposa. Y cuando nosotros tenemos otro Dios en el corazón, o rendimos culto a otro tipo de persona que no sea Él, somos almas adúlteras. Estamos adulterando espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ah, caray, ya te la puso más práctica. Por si no lo entendías, ¿qué es adulterio espiritual? Amar más el mundo. Ay, no, pero es que hay que quedar bien, hermano. Mira, hermano, con dolor en el corazón te digo que actualmente lleva años produciéndose una Biblia cuyo propósito es contextualizarla a la época moderna, a la época del siglo XXI, donde ya se acepta que hay una bandera de color arcoíris, ya se acepta la ideología de género donde tú te percibes de tal manera, y entonces ciertos versículos, obviamente que hablan del pecado de adulterio, pecado de fornicación, el homosexualismo y el lesbianismo se tienen que borrar, se tienen que cambiar, se tienen que disolver, se tienen que camuflar. ¿Por qué? Porque esta Biblia es inclusiva, porque esta Biblia es condescendiente a la época, porque esta Biblia quiere tener la amistad del mundo. ¿Me estoy explicando? Pero la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, ve esto por favor, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Firma su declaración de guerra contra Dios. Así de fuerte es esto. Oh almas adúlteras. Pastor, es que yo ya no tengo imágenes. Yo ya no tengo mi calendario azteca en mi casa. Yo ya no tengo imágenes de la diosa fulana en mi casa. Ya no tengo santos, ya no tengo vírgenes a los cuales le rindo adoración, a los cuales me inclino. Por cierto, recuerda, los 10 mandamientos dicen, no te inclinarás a ellos. Cuando una persona se inclina delante de cualquier cosa, ya sea Luis Miguel, Michael Jackson o San Judas Tadeo, tú estás adorando a ese personaje. Y la adoración que no es para Dios es adulterio espiritual. Así lo dice toda la Biblia y me duele decirlo, pero las Biblias más fuertes al respecto, increíblemente, son las ediciones católicas. Hermano, yo no me puedo olvidar, no sé si se los he contado, en México una vez fuimos a visitar una familia que tenía problemas espirituales, se le movían las cosas, tenía cosas paranormales como se le habla ahora, en ese entonces no se usaba esa palabra, sabíamos que eran demonios. Les predicamos el Evangelio, pero después les hablamos bueno, es más, no quisimos tocar el tema de la idolatría porque pues tenían muchos ídolos en esa casa. Lo que hicimos es esto, mire, le dijimos a las personas, ¿no? Al matrimonio, le dijimos, mire, para que usted no sienta que nosotros estamos siendo tendenciosos, le quiero mostrar su propia Biblia. Ellos tenían una Biblia de este tamaño. Por cierto, no se me olvida la versión Torres Amat, una de las Biblias más prestigiosas del catolicismo. Pues esa Biblia Torres Amat, que era un biblión, no sé de dónde lo sacaron, parecía la Biblia de una catedral, hermano. Un bibliazo de esos te mata. Y entonces le dije, mire, la Biblia edición católica tiene unos libros que no tienen otras Biblias, que se llaman libros deuterocanónicos, que fueron puestos después de establecer el canon, los biblios que consideran
el cristianismo inspirados por Dios. Bueno, estos 7 libros son libros que la Iglesia Católica considera inspirados. Yo le quiero rogar que lean en voz alta este libro. Y abrí el libro de Baruch, capítulo 6. Y le pedía al Señor que lo leyera, pero como no leía muy bien, se lo dio a leer a su esposa, que leía bastante bien. Y nosotros nos quedamos callados. Y empieza esta mujer a leer Baruch, capítulo 6. Ay, hermanos, yo ya lo había leído, pero en otras traducciones. Pero en la Torre Samat, ay, ay, ay. Hermano, empezó a abrir esta mujer los ojos. El marido volteaba, la volteaba a ver, nos volteaba a ver a nosotros, volteaba a ver la Biblia, se acercaba para ver si estaba leyendo bien su esposa, porque describe total y absolutamente el culto a vírgenes santos, describe las procesiones que se hacen a las imágenes en los pueblos donde estamos nosotros, ¿verdad? Describe todo, la situación de los curas, la situación de todo. Bueno, yo dije, híjole, creo que la regué, fue demasiado fuerte, pero ya era demasiado tarde, ya la mujer no pudo parar la lectura y nos quedamos calladitos. Mire, hermano, la reacción de esta mujer fue la siguiente. Se levantó encendida, gritando: nos ha engañado el sacerdote fulano. Ahorita mismo voy a... La tuvimos que... Bueno, le dije a su esposo, deténla, agárrala. Estaba enardecida. Sus ojos fueron abiertos. Dijeron, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y aquí habla de las veladoras, habla de esto, habla de lo demás. Yo me quedé callado. Dije, Señor Jesús. Y eso que no le puse Isaías, los libros clásicos, ¿verdad? No, le puse los mismos libros, que le voy a decir así, libros católicos, que el Papa y la Iglesia acepta como libros inspirados. Baruch 6, Baruch 7 son los libros más gruesos en contra de la idolatría y más descriptivos, que hasta el más ciego se da cuenta de quién está hablando. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que esta iglesia permita que estos libros... Si yo fuera católico y fuera de la iglesia, del clero, yo sacaba por lo menos los capítulos 6 y 7 de la Biblia católica. Si no, sacaba el libro completo de Baruch, que por cierto no es un libro inspirado, pero ellos lo consideran inspirado. Bueno, pues órale, ahí está. Hermanos, tuvimos que parar a esta mujer porque iba ya a, no sé, hacerle un pancho, como decimos en México, al pobre sacerdote, ¿verdad? Que ni siquiera sabía de qué se trataba. Y la tuvimos que calmar y le explicamos, mire, no, cálmese. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero es Dios a través de su palabra. Y ahí le enseñamos a ellos a leer solos, por ellos mismos, la palabra de Dios. No les cambiamos la versión, porque no hay Biblias católicas, no hay Biblias protestantes. Es más, la Biblia que usamos nosotros, Reina y Valeras, fue escrita por 2 monjes católicos. No hay Biblia protestante. O sea, es la Biblia, son los originales traducidos por gente culta, no importa que sea católico o protestante. Y wow, cuando Torres Ama tradujo esta Biblia, pues tradujo el libro de Baruch de una manera bien literal y bien fuerte. Que si los católicos conocieran el libro de Baruch, lo pensarían 2 veces y dirían, wow, ¿qué estoy haciendo? Pero esta mujer estaba precisamente incitando a hacer exactamente lo que Baruch y la palabra de Dios prohíben literalmente. Por eso yo no condeno a nadie, yo solo lo invito a las personas no a cambiar de religión, a abrir su corazón y a leer la Escritura con un corazón sincero. A no hacerme caso a mí ni a nadie, a la Escritura, a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Yo fui transformado por la palabra de Dios. Yo dejé mis tradiciones evangélicas, metodistas, que los metodistas tienen doctrina bastante cristiana, pero tienen otras cosas que no son de Dios. Y son cosas que no toman de la palabra, toman lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que su tradición no les permite. Y yo todavía me recuerdo cuando tuvimos ese enfrentamiento con ese pastor metodista, que cuando le dijimos, pastor, es que la Biblia dice, y sacó un librito aquí negro, y sacó, haz de cuenta, este es el librito negro, y dijo, sí, pero el ritual de la iglesia metodista dice... Y casi nos desmayamos. Y me acuerdo, hermanos, que yo todavía no era cristiano, pero tenía
intelecto y les dije a los chavos, muchachos, ¿qué onda? ¿Nos quedamos con la Biblia o con el ritual? Y todos los jóvenes gritaron, con la Biblia. No, hombre, se puso ese pastor. Ya se le salía el humo así, las llamas de los oídos, ¿no? Ya nos quería despedazar. Pero no, nosotros la llevamos tranquila. Dijimos, ¿sabes qué, pastor? Mira, para no ser piedra de tropiezo, para alguien que venga a esta iglesia algún día y conozca de Dios, mejor nosotros nos vamos. ¿Qué le parece? Pues las puertas están muy abiertas. Y así fue que Gustavo Ordóñez dejó de ser evangélico metodista. ¿Para qué? Para ser un discípulo de Cristo y leer la Biblia por primera vez, sin el velo que yo tenía. Y gracias a Dios pude entender las barbaridades en las que me estaba metiendo. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Bueno, pues esta mujer Jezabel, o más bien los que predicaban de esta manera, enseñaban todo lo contrario. Hombre, no le hagas tanto caso a la Biblia, no seas tan exagerado, por favor. No, sí puedes. Ay, puedes ir a la iglesia, pero también te puedes ir a tal lado. Puedes hacer esto, pero pues no reportes esto, no declares tus impuestos. ¿Cómo? No seas bruto. O sea, ¿para qué? Mira, róbate esto de acá, mira, róbale un poquito acá. Mira, ay, mira, sí puedes ver tus series cristianas, pero pues también puedes echarte dos, tres. Ay, ahí abres las páginas triple X. Nadie te vea en lo privado. A nadie le estás haciendo daño. Wow. Y así es como comienza la debacle de la iglesia de Tiatira. Híjole, ya se me ha ido el tiempo. Vamos a avanzar porque si no me quedo ahí en las almas adúlteras, ¿verdad? Disculpen, pero sí era importante, ¿cómo se llama? Explicar esto de las almas adúlteras. Vamos a Apocalipsis 2:20. Uy, Apocalipsis 2:20. Muy bien. Dice, toleras a Jezabel que enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Dice así, le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira qué grande es el amor de Dios. El Señor no quiere destruir a nadie. El Señor no quiere juzgar y destruir a la primera. No, Él nos da tiempo. Yo le he dado tiempo a esta iglesia. ¿Cuántos años dijimos? Del 500 al 1517. Son muchos tiempos, son muchos años, ¿no? Para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su adulterio espiritual. No quiere, no. Pues es que le quitas la chamba. Así pasó como cuando el Señor se manifestó a través de Pablo y una profetisa de la diosa Diana, ¿verdad? De los Efesios, que rendía muchas cuentas porque tenía espíritu de adivinación. Pablo le echa fuera el espíritu de adivinación y entonces se les va el negocio y no quieren matar a Pablo porque les acaba de romper el negocio. Hermanos, ay, no puedo detenerme, no puedo dejar de decir esto, hermano. No puedo dejar de, perdón. Hay en el internet, en YouTube, un video que tiene miles y miles de vistas de un sacerdote católico de los más prestigiosos y los que yo diría más honestos, que explica a los feligreses que el ritual, que la doctrina católica romana explica y declara que la Virgen, por ejemplo, no hace milagros. Híjole, los que estaban entrevistando se quedaron así, ¿cómo? No, la Virgen no hace milagros. El que hace el milagro es Dios. Ningún santo hace un milagro, ni la Virgen hace milagros. Y entonces hasta la que estaba entrevistando dijo, caray, pues ahora sí esto me cambió todo. Sí, pues es que no se conoce bien la enseñanza católica. Pero el catolicismo dice claramente que el que hace los milagros es Dios. Y entonces, ¿por qué le rendimos esto? Bueno, pues lo dijo él, por ignorancia. Yo hubiera agregado, porque si no también el negocio y la venta de imágenes de la Santísima y de la Morena se me viene para abajo. Oye, si no necesito orarle a un santo o a la Virgencita para que Dios me haga un milagro, pues entonces, ¿por qué tengo que hacer tantas y tantas cosas, mandas y lo demás allá? Hermano, es tremendo. Esta entrevista, este video se las puedo pasar a todos, ¿verdad? Ustedes véanla.
es de un sacerdote reconocidísimo cristiano de la diócesis mexicana que explica estas cosas de una manera así como son. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que muchos que se dicen católicos ni siquiera conocen lo que la propia Iglesia Católica Romana dice. Es por eso que algunos muy astutos están diciéndote, no necesitas dejar el catolicismo, lo que necesitas es conocer bien tu religión. Mira, lo que los protestantes y los hermanos separados y esos cristianos dicen, pues no está tan mal, porque mira, nuestro mismo ritual dice que pues la Virgencita no hace milagros. Claro, eso te rompe todo, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo? Pues si yo le he dado gracias a la Virgencita por todo lo que me ha hecho. No, pues dale gracias por haber intercedido por ti delante de Dios, pero ella no hizo nada. Lo hizo el Padre Celestial. Entonces están tratando de que tú, pues regreses al verdadero catolicismo, ¿no? Caray, tú dices, bueno, pues de los males el menor. Sí, pero no es Biblia, hermano. No es Biblia. Es sincretismo. La mezcla entre lo santo y lo profano. Así que, perdón, no me pude aguantar este comentario porque sale a la luz esto. Yo le he dado tiempo a que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Y dice el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es un juicio fuerte, ¿no? Habla acuérdense con la cena del Señor, que muchos enfermaron y muchos murieron inclusive por no discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tomar la cena como si fuera cualquier cosa. No es que el pan sea sagrado ni que el vino sea mágico, no, es lo que representa espiritualmente, es algo serio. Y no podemos tomar la mesa del Señor indignamente sin distinguir, sin separar, sin entender el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, ni entender que somos cuerpo. Y no podemos tomar la mesa del Señor y estar enemistados, tener celos, contiendas, porque representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia también. Después hablaremos de eso. Versículo 23. Mira lo que dice. Y a sus hijos, o sea, los que comen, los que se practican esas enseñanzas, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿No les dije? ¿Por qué se reveló como ojos de fuego? Porque los ojos de fuego simbolizan al Dios que todo lo mira. Qué ironía. Teatira tenía la imagen del ojo que todo lo mira. Bueno, yo soy el que escudriña, el que mira la mente y el corazón, lo más profundo. Y os daré a cada uno según vuestras obras. No las obras exteriores, lo que está dentro de tu corazón. Por eso te dije que era tan importante tener un corazón limpio. Y este tema, me decía mi esposa Vicky después de la predicación, estuvo muy bueno, pero hay mucho más. Le dije, sí, mi amor, pero pues es una predicación de 50 minutos, una hora. No puedo dar todo lo que significa tener un corazón limpio. Pero la Biblia es un tema larguísimo. Y este es uno de los versículos importantes. Y dice el versículo 24, pero a ustedes, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, hermanos, siempre ha habido un grupo de personas honestas, sencillas, que obedecen la palabra del Señor. No todos han pecado, hermano. Hay gente que, de hecho, tiene una sed de Dios. Hay gente que Dios ha despertado, que se sienten incómodos, que saben que hay algo más, que quieren conocer la verdad, que no se aguantan, que hay algo que los consume por dentro. Y a estos está dirigida este versículo, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mira nada más, mira nada más. ¡Wow! Hermano, estos disque cristianos, en lugar de entrar y conocer al Dios vivo, lo que querían es conocer las profundidades de Satanás. Ay, vamos a hablar de cómo posesionan los demonios a las personas. Hablemos de demonología. Yo no digo que no sea importante entender al enemigo, pero estos se iban a las profundidades de Satanás. Se jactaban diciendo, yo conozco a Satanás. ¿Y conoces a Dios?
porque es el que te da vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Cristo, en que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Y eso me recordó un versículo tremendo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10, que habla del Espíritu Santo. Dice, pero Dios nos las reveló. Habla de las cosas que no han subido en corazón de hombre. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y fíjate cómo dice el 10, pero Dios no las reveló, Apocalipsis, revelación, a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estos andaban en las profundidades de Satanás, cuando Dios quiere que tú y yo estemos en las profundidades de Dios. ¡Wow! ¿Te das cuenta cuál es nuestro énfasis? ¿Cómo estaba esta iglesia desenfocada completamente, buscando las profundidades del enemigo en lugar de buscar las profundidades de Dios? Y recordando que el Espíritu todo lo escudriña. Delante de Él no se esconde absolutamente nada. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Recordemos entonces este versículo. He aquí, dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No les voy a dar otro requisito más. No voy a pedir que hagan esto. ¿Se acuerdan cuando tuvieron el concilio, la primera iglesia, verdad? Y se convirtieron gente que no era judía, porque los primeros cristianos eran de origen judío, después fueron de origen romano, griego. Cuando se convirtieron y Dios metió a su iglesia de todo pueblo, tribu, pueblo y nación, y por eso estamos aquí nosotros, mexicanos, guatemaltecos y demás. Aquí estamos del Salvador, aquí hay no sé de cuántas, no sé, he visto, así está Jimena, de allá de Ecuador estamos, no sé de tantos lugares estamos, ¿verdad? De Tangamandapio, ¿verdad? Pero estamos aquí porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y hermano, nosotros no se nos impuso más carga. No se nos dijo que teníamos que aprender la ley de Moisés para ser salvos, ni circuncidarnos para estar en pacto con Dios. No, se nos dijo que nos abstuviéramos de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Es exactamente lo que estaba haciendo Jezabel. Pero a ustedes no les voy a poner más carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa es la exhortación. Lo que tienes, no lo pierdas, por favor. No te corrompas. No entres en combinación con lo mundano. Al que venciere, está la promesa maravillosa para esta iglesia. Al que venciere la tentación. Al que no ensuciare la pureza de la palabra de Dios y obedeciere, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermano, el Señor viene como rey, y acuérdense que los reyes tienen un báculo, y con vara de hierro significa que con justicia, con fuerza, ¿verdad? Él va a regir, Él va a gobernar, y nosotros junto con Él, si es que somos vencedores. Y algo muy lindo que le dice a esta iglesia, y le daré a los vencedores la estrella de la mañana. Y usted y yo sabemos que ese título, la estrella de la mañana, se le confiere al mismo Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestra recompensa más grande es Cristo mismo. El Señor Jesús, el Cordero inmolado, será nuestro mayor regalo. El que tiene oído, el que tiene un corazón sensible, escuche lo que el Espíritu, no lo que yo dije, no lo que diga cualquier ser humano, sino que el Espíritu Santo en las Escrituras dice a quienes, a una sola iglesia, no, a todas las iglesias. Así termina este largo mensaje a la iglesia de Tiatira, con una promesa de autoridad y de dominio junto con el Cordero, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué es Rey de Reyes? Porque nosotros somos reyes con Él, hermano. Somos súbditos, somos sacerdocio real.
Así que Él es nuestro Señor y en Él nosotros tendremos preciosas y grandísimas promesas. Por eso limpiémonos, hermanos, limpiémonos, busquemos al Señor. Yo lo que hice, hermano, si se lo comparto, yo lo que hice es cuando yo entendí que la religión no es cristianismo, cuando yo entendí que el metodismo no murió en la cruz por mis pecados, que ni el catolicismo, ni el mormonismo, ni ningún ismo murió en la cruz por mis pecados, sino ni siquiera el cristianismo, escúcheme bien, es Cristo el Señor Jesús el que murió en la cruz por mis pecados. Entonces yo dije, Señor, yo quiero entenderte, yo quiero conocerte. Y fue cuando Dios me permitió leer la Biblia entera. Yo no la había leído completa, yo no la había entendido. Conocía mucho y al mismo tiempo no conocía nada. La primera vez que la leí ya siendo salvo, era como si fuera la primera vez que la fuera a ojear. Yo me quedaba perplejo, dije, ¿dónde estaba esto? ¿Y por qué no me di cuenta de aquello? Pero si está tan claro, ¿por qué tanto tumbo estando el suelo tan parejo? Decía mi abuela. Porque el suelo está parejito, aquí está clarísimo. Se me abrieron los ojos, entendí, y lo que no entendí lo estudiaba, me iba al diccionario, me iba a las pocas fuentes que teníamos en ese entonces. Ahora tenemos hasta el griego y el hebreo traducido en nuestras computadoras, hermano. ¿Ya qué más queremos? Pero todavía somos dependientes de los demás, ¿verdad? No, hermano, busquemos al Señor con corazón sincero. Tampoco se trata de leer la Biblia sin Dios. Es Dios primero y después su palabra. Él es el que nos explica su palabra. Él es el que dictó su palabra. Así que estando con Él, Él te abre los ojos, cambia tu corazón, te hace sensible y en ese momento empiezas a vivir una nueva vida. Así le pasó a los de Tiatira, hermano. Así que ya llegamos al final de nuestro estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Perdón por la exhortación, yo solamente quiero compartir lo que la Escritura dice, pero es importante que tengamos cuidado de no caer en estos pecados. Fornicación espiritual, seducción espiritual. Dios es un Dios celoso, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso incluye idolatría de nuestra esposa, idolatría de nuestros hijos, idolatría de nuestro negocio, idolatría de nuestra salud, idolatría del fútbol, soccer que viene en un mes, ¿verdad? Y que no puede ser otra cosa, porque va a jugar mi equipo preferido. A veces hasta ni es tu equipo, pero ahí estás metido, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo desperdiciar el mundial? Hermano, no tiene nada de malo, siempre y cuando no lo pongas delante de lo que Dios te pide hacer. Delante de tu familia, delante de las cosas honestas y buenas que sean. Todo tiene su tiempo, ¿verdad, hermanos? Así que, hermano, gloria a Dios por este mensaje. ¿Qué les parece? ¿Amén? Amén. ¿Les edificó? Yo espero que Claro sí. que sí. Vamos a orar, hermano. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos pega a todos, Señor. Probablemente tengamos amor, fe, servicio, perseverancia, pero ciertamente tus ojos miran si lo que estamos haciendo es verdaderamente genuino, honesto, si es para ti, si lo hacemos porque, pues para que no digan, para aparentar, Señor, o lo hacemos de corazón, Señor. Y sin embargo, lo principal no son las obras, sino es nuestra adoración a ti, Padre mío. Señor, acuérdate, Señor, de los que hemos salido y no nos hemos manchado, porque aquí está muy claro, Señor, que hay dos tipos de creyentes en esta iglesia: los que se han dejado seducir y los que no se han dejado seducir, los que adulteraron espiritualmente y los que no lo hicieron, Señor, y se mantuvieron fieles a ti, aunque perdieran el negocio, aunque perdieran el billete de su vida, aunque no fueran tan prósperos económicamente hablando, o fueran juzgados de extremistas, de fanáticos. Oh Dios mío, tú no permitiste, Señor, que nosotros regresáramos atrás. Tu palabra dice que al que lo llamas, al que lo recibes, al que viene a ti, no lo echas fuera, Señor. Y que en tu mano estará seguro y nadie nos puede separar de tu mano. Señor, ponnos en tu mano, Señor. Convierte nuestro corazón, Señor. Que ninguno de los que están aquí o van a escuchar esta enseñanza se quede con la incertidumbre de si su corazón realmente ha nacido de Dios o no. Dios mío, danos vida.
que tu palabra traiga vida y exhortación a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.